Buenas noches para todos. La red de turismo patrimonial y la red de patrimonio ambiental les dan la bienvenida a la charla de hoy. Turismo científico, aviturismo y astroturismo. Nos acompaña hoy Marcela Aristizábal del municipio de Necotlí, que es la expositora de la charla de hoy. Doña Marcela, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y encantada de compartir un poquito de información hoy con ustedes. Entonces, podemos empezar la charla de hoy. Ok. Dame un segundito, yo comparto la presentación. Dale tranquila. Ya pueden ver mi pantalla. Ya la estamos viendo. Sí. Ok. Bueno, en esta noche vamos a tocar algunos elementos muy básicos de lo que significa el turismo científico, donde vamos a tocar dos ramas de este turismo científico, que es el aviturismo y el astroturismo. Es muy importante que empecemos a enmarcarnos en nuevas formas de hacer turismo en Colombia. El turismo científico en Colombia es una ciencia muy nueva. Es una ciencia muy nueva que apenas está empezando a coger fuerza por medio de elementos como los que vamos a trabajar hoy, aunque la gama de turismo científico es amplia, ahorita la vamos a ver un poquito más detallada. Y es importante que todos empecemos a visionar nuestros territorios porque el turismo científico tiene muchas oportunidades en nuestros territorios porque somos un país biodiverso. Entonces, esto hace que nosotros tengamos muchas herramientas que las podemos convertir en este tipo de turismo. Para de pronto los que no conocen mucho sobre el turismo científico, esta es una ciencia que plantea un puente entre el turismo y los elementos científicos que existen en los territorios. Este tipo de turismo se puede desarrollar en cualquier lugar del mundo, no tiene ningún elemento que lo limite. Y se basa principalmente en la aplicación del método científico y el avance del conocimiento para contribuir a una comprensión y resolución sobre todo de los desafíos ambientales, sociales, culturales y elementos atractivos de los territorios que tenemos para el turismo. El turismo científico tiene 4 herramientas o 4 elementos que por medio de los cuales nosotros podemos desarrollarlo. Estos 4 elementos los podemos llamar uno como el turismo de exploración, que es donde está principalmente los que vamos a trabajar hoy, o también lo llamamos los turismos de aventura con dimensión científica, que es uno de los elementos que más se está trabajando hoy en Colombia. Tenemos el turismo de investigación científica, que es un turismo con mucho potencial, tiene mucha inversión. Este tipo de turismo en el mundo, en Colombia todavía no se está trabajando fuerte este tipo de turismo, pero tiene un potencial grande. Muchos de este turismo de investigación científica se hace por los parques temáticos, a través de parques temáticos, como en Colombia tenemos, en Medellín tenemos, como se me olvidaron los nombres, tenemos en Bogotá tenemos Maloca, en Medellín tenemos Parque Explora. Sí, el Parque Explora. Y así como estos son los lugares que tenemos para trabajar. Hay lugares como España, donde el turismo de investigación científico es extremadamente fuerte y tenemos parques temáticos gigantes de más de 10 hectáreas, donde hay diferentes guías especializados y son recorridos maravillosos. Colombia tiene gran potencial en el turismo de investigación científica, pero está muy crudo todavía y necesitamos empezar a proyectar este tipo de turismo, ya que tiene mucha inversión internacional. Tenemos un turismo que para Antioquia me parece muy fuerte, que es el turismo cultural con contenido científico, por todos los elementos ancestrales que tenemos en el territorio. Y es un potencial de turismo que le gusta mucho al turista internacional. Siempre viene buscando elementos de las culturas, elementos asociados a toda esa parte ancestral que tiene nuestros territorios, que es tan fuerte.
Y tenemos un turismo que también en Colombia está empezando a coger mucha fuerza, que se llama el ecovoluntariado científico. Nosotros acá en Ecocli este año hicimos un experimento de este tipo de turismo y fue maravilloso. Y son elementos de voluntariado donde personas generan acciones ambientales y también se genera un conocimiento científico sobre un tema en especial. Nosotros en Ecocli hicimos este año un piloto del tema que se llamó el primer tortuguero científico, donde vinieron 100 estudiantes universitarios de todo Colombia a limpiar las playas donde desovan las tortugas marinas y se les generó adicional a ellos un conocimiento sobre las tortugas, un conocimiento sobre el territorio y se hizo una campaña de mucho valor para las tortugas marinas. Estos ecovoluntariados científicos, por ejemplo, son muy famosos los que hacen ahorita para el Día de los Océanos, donde actores, youtubers, muchas personas van a las playas de Colombia y hacen limpiezas marinas. Siempre con ese componente científico, que no se vayan solo con haber hecho una campaña, sino que se van con un poquito de conocimiento. Entonces, el turismo científico se enmarca en estos 4 componentes. Empecemos con el que tenemos mucha fuerza en Colombia, que es el aviturismo. Muchos de ustedes de pronto ya han conocido sobre el tema. Qué pena la interrumpo. Dime. Perdóneme la interrumpo. Creo que, discúlpeme. Creo que la presentación no se le está viendo. Creo. No. No, usted creo que compartió usted como la parte de Chrome, pero la presentación no. Qué pena. Ya discúlpeme reviso. que la interrumpa. Tranquilo. Yo dejo de compartir y vamos a compartir. Ahora sí. Por favor, me confirma si están viendo la... Ahora sí. Muchas gracias. Ok. Bueno, de pronto no vieron el cuadrito que acabamos de ver, que habla de los 4 tipos de turismo. Se ubican pues de esta manera, de turismo científico. Ahora vamos a comenzar con el turismo, el aviturismo, que como les decía, para Colombia es el máximo potencial que tenemos en turismo científico, ya que Colombia es uno de los países del mundo con mayor cantidad de aves. Entonces debería convertirse en el fuerte del país, ya tiene mucha fuerza en algunos territorios, pero requiere más fortaleza porque es muy importante, ya que es uno de los tipos de turismo científico que más movimiento de dinero tiene. El aviturismo es un turismo que se asocia al avistamiento de aves, que también tiene 2 componentes. Ahorita les explico un poquito los 2 componentes que tiene el aviturismo. También es llamado a nivel internacional el orniturismo, y es el turismo de observación de aves, y es una actividad que implica desplazarse a los sitios donde se encuentran las aves, que son diferentes destinos específicos, con el interés de observar la avifauna local en su entorno natural. Lo más bonito del aviturismo es que es encontrar las aves en su hábitat. Es lo que más impacta, y sobre todo para Colombia es muy bonito y muy importante porque los ecosistemas y los hábitats que tenemos en Colombia son muy, muy, muy bonitos. Usualmente se deja un incentivo económico para el destino, para la comunidad receptora y los guías locales. Son la cadena de valor está enmarcada en estos 3 elementos. Para desarrollar el aviturismo es importante que las aves estén libres, que no sean enjauladas. También es importante que las especies que se van a observar deben ser propias del lugar y no ser aves introducidas, domesticadas o que estén en granjas de reproducción o con fines de aprovechamientos comerciales. Ahí entra un elemento importante dentro del turismo científico que tiene mucha fuerza y es la ética en el turismo, para que siempre sea correcto todo lo que esté pasando y que no se trabajen ciencias del turismo como estas que impliquen daños a los recursos naturales. Para desarrollar el aviturismo hay unos elementos claves en los territorios. Sin estos elementos es muy complejo desarrollar el turismo científico. Lo más importante es que tengamos un guía local con conocimiento de aves.
Una de las grandes quejas en turismo es que se venden en muchos destinos el avistamiento de aves, pero cuando las personas van al recorrido no hay un guía o una persona que le pueda dar información sobre las aves. Y aquí es algo de mucha importancia. No es información plana sobre, este pajarito es tal, no. Se necesita tener una información realmente técnica de las aves, su nombre científico, su hábitat y sus características para yo poder ofrecer este tipo de turismo. Porque cuando lo trabajamos sobre todo a nivel internacional, el turista internacional es demasiado, ¿cómo diríamos? Como muy estricto en esto, porque muchos turistas vienen a buscar aves en especial que no están en sus territorios. Es importante que exista en campo, en los territorios, personas que realmente conozcan de las aves para poder generar un avistamiento de aves real. También es importante que se definan rutas de avistamiento antes de hacer todo lo que es pues, el avistamiento como tal, y exista un diagnóstico de las especies posibles a encontrar en cada territorio. Es importantísimo crear alianzas con las comunidades adyacentes a las zonas de rutas. Hay lugares de Colombia donde se han generado propuestas de aviturismo, pero son propuestas, digámoslo entre comillas, egoístas, que únicamente llega el operador trae todo y a las comunidades no les queda nada de ese avistamiento. Ahí también entra un elemento ético, y es que necesitamos, las aves no se encuentran en las ciudades, sino que están generalmente en las zonas rurales. Es importante que el aviturismo se abra a las comunidades, y que sabemos que en las comunidades no hay personas con conocimiento, pero sí podemos dejarle una ganancia generando una cadena de valor que los incluya para que el avistamiento de aves realmente genere un impacto en esas comunidades. Esto es extremadamente importante que se dé, que existan esas alianzas con las comunidades y lo trabajemos bajo turismo comunitario. También es importante hacer parte de las redes que hay en el mundo de avistamiento de aves o de las asociaciones de ornitología. Hay diferentes departamentos que lo tienen, en Antioquia no tanto, pero en Medellín sí, Bogotá, hace poquito abrieron en Montería. Hay muchos lugares que ya tienen sus asociaciones y es importante ser parte de ellas, porque, como les decía, es un elemento de ciencia, no solo es turismo, sino que también es importante la ciencia, y es importante que todos los reportes que se hagan de las aves vayan llegando a esas asociaciones o herramientas que nos ayudan a fortalecer el conocimiento ornitológico del país. Y el quinto es algo que tiene que ver con la ciencia ciudadana, que va conectado un poquito con el anterior, y es hacer aportes a la ciencia, con actividades como el Global Big Day, que no sé si lo conocen. El Global Big Day es un día del año donde todos los avistadores de aves del mundo y los no avistadores aficionados salen a hacer conteos de aves y los montan en una plataforma, en una app que se llama EVIR, donde todo ese aporte llega a la Universidad de Cornelius en Estados Unidos, y ha sido una herramienta maravillosa para la ciencia porque ha permitido hacer mapas de la distribución de muchas aves en el mundo. Entonces es extremadamente importante hacer estos aportes a la ciencia, y porque también es importante empezar a conectar a las comunidades con las aves de su territorio. Es muy triste que muchos guías en muchos de nuestros municipios no tengan por lo menos un conocimiento básico de las aves. No es que se sepan siempre su nombre científico, es más para todas las personas, sino que empecemos como a quitar esa nube que hay frente a las aves. Hay aves en todos los lugares del mundo, en la casa de nosotros que tiene un arbolito nomás llegan pajaritos. Las aves están en todas partes, pero a veces se genera una desconexión con ellas. Hay que volver a admirarlas, hay que volver a disfrutarlas, porque realmente las aves son inspiradoras para muchas ciencias, no solo para el aviturismo, sino que a las aves las encontramos en cuadros, las encontramos en canciones, las encontramos en artesanías, hacen parte de nuestro sentir y de nuestro ser. Entonces es importante empezar a conectarnos con esas aves y con las aves de nuestros territorios. El aviturismo en el mundo es una ciencia que hay países que se han desarrollado de una manera impresionante, como en Estados Unidos. En Estados Unidos hay gran cantidad de avistadores de aves, se volvió como una moda, y generalmente los avistadores de aves son personas con una capacidad económica muy alta.
Muchos de ellos se ponen metas y récords de recorrer el mundo para avistar aves y tener pues como su propia bitácora de aves. Entonces es una ciencia que en muchos lugares se ha desarrollado con una fuerza gigante y ha generado una economía de alto valor para países como el nuestro y para otros países como Estados Unidos. La observación de aves no es lo primero que uno piensa a la hora de buscar estrategias para el desarrollo económico en nuestros países, y eso es una gran debilidad, por ejemplo, de Colombia. Colombia debería tener en su primer escalón de turismo el avistamiento de aves como una estrategia o como una herramienta de crecimiento económico. Pero es importante que empecemos a generar, por lo menos desde la localidad, esa fuerza hacia el avistamiento de aves en nuestros territorios. Y todas las, a nivel local, como dice por ahí, el crecimiento no tiene que ser de afuera hacia adentro, pero sí podemos empezar de adentro hacia afuera para empezar a convencer a todos nuestros mandatarios a que le pongan el ojo al aviturismo, porque el aviturismo no es solo ir a observar el ave. Hay territorios que lo han comprendido, por ejemplo, en el eje cafetero, ya encontramos el ave insignia como un monumento, ya encontramos muralismo con las aves locales, ya encontramos un conocimiento básico, pero importante en todos los guías locales, porque ya se creó un guión sobre las aves más importantes del territorio. Entonces, así se vuelve más llamativo para el turista internacional y se crean elementos de fortaleza asociados al aviturismo. En los países latinoamericanos, que somos muy fuertes, lo que somos Brasil, Perú, Ecuador y Colombia, son países que tienen, compartimos aves en común, que compartimos una cantidad de hábitats y ecosistemas en común, y eso hace que nuestra biodiversidad también esté en común, y que podemos unirnos también como Latinoamérica y empezar a fortalecer todo este tipo de elementos, además porque eso ayuda a fortalecer la biodiversidad, cuando nosotros empezamos a visibilizar todas estas especies a nivel internacional. Como un dato general, les cuento que el avistamiento de aves genera en Estados Unidos 32.000 millones de dólares anuales. Eso es mucho más de lo que está generando el turismo de cruceros, por ejemplo, el turismo de sol y playa, que ya casi que está mandado a recoger. Ya la gente no busca sol y playa, sino que está buscando experiencias como estas o otros tipos de alternativas que pueden generar una economía bastante fuerte para países como el nuestro. Analizando un poquito lo que está pasando en nuestro país, el aviturismo podría salvar la economía del turismo. Podría lograr, además porque el aviturismo es un componente del turismo que no es un turismo masivo, por eso puede ser un salvador para el turismo en estos momentos de pandemia, porque el aviturismo recibe grupos pequeños de personas, porque yo no puedo llevar 200 personas a avistar aves porque las aves se espantan. Siempre son grupos muy pequeños, pero esos grupos pequeños generan más economía que los grandes grupos. Por eso es tan valioso el aviturismo y hay que fortalecerlo mucho en los territorios, porque no necesitamos el super equipamiento, los super hoteles, muchas personas, porque pocas personas nos dejan la misma ganancia que un grupo gigante de personas. Entonces es importante que empecemos a visionarnos hacia allá, porque, como les digo, puede ser una estrategia para rescatar el turismo y para empezar a salir de toda esta crisis económica que estamos viviendo. Sobre todo por lo que les digo, que no es masivo, no es un turismo que tenga muchas personas, sino que es un turismo donde se generan pocas personas, rutas especializadas. Entonces ahí podemos trabajar muy fácil para evitar lo que es el turismo masivo. En Colombia, el gran potencial que tenemos es la cantidad de aves que tenemos en todo el país. En todo el país la cifra que se estima es de 1.932 especies, posiblemente haya muchas más de estas. Y esta es la cifra que nos ha posicionado como el país favorito para el aviturismo. Además, porque Colombia tenemos una diversidad de ecosistemas maravilloso que hace que muchos aficionados extranjeros y nacionales se dediquen a recorrer diferentes regiones en busca de especies endémicas, que las especies endémicas son unas aves que habitan unos territorios especializados y solo están en ese territorio. Entonces sabemos que en ningún otro lugar del mundo van a encontrar esas aves, y ese es el gran fuerte también de Colombia, estas especies endémicas. Y eso genera que para todos estos aficionados le aumente su récord de aves vistas.
En Colombia, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en alianza con otros sectores, está enfocando mucho el turismo de naturaleza como un pilar de desarrollo sostenible y encuentra en el aviturismo una oportunidad de no solo de generar un elemento económico, sino también una oportunidad de conservar, de educar ambientalmente y de generar un desarrollo económico rural, porque como les decía al principio, la mayoría de especies que tenemos se encuentran en las zonas rurales, no están en las ciudades. Entonces tenemos que ir a esa ruralidad colombiana a encontrarnos con esas especies. En Colombia los ingresos en el sector hasta el momento, este dato lo tomé el año pasado, del 2020, a pesar de que hubo pandemia y aún así los ingresos que alcanzaron el aviturismo fueron de 9 millones de dólares anuales, donde el extranjero interesado invierte hasta $400 por día entre guía, transporte, hospedaje y alimentación. Como vemos, es una cifra muy alta comparado con otros elementos del turismo. Actualmente Colombia recibe más de 1 millón de visitantes extranjeros y es un momento de coyuntura para empezar a crecer económicamente y ganar mayor reconocimiento con el aviturismo. Acá vamos a ver un videito que es la promoción que se está dando en Colombia a nivel internacional. Lo del audio sí creo que no lo logramos. No sé si solo me está pasando a mí. El video no tiene audio. No importa, una imagen vale más que 1000 palabras. Delete la pupila.
Bueno, esa es la promoción que está en este momento a nivel internacional de avistamiento de aves. Para completar por lo de avistamiento de aves, les decía que se divide en dos categorías. Una categoría que es el avistador de aves normal, que tiene sus binoculares y siempre está buscando las aves, y también podemos trabajar otro componente que es el fotógrafo de aves, que a veces no todos los avistadores son fotógrafos, sino todos los fotógrafos son avistadores. Entonces son dos elementos que podemos tener dentro de los avistadores de aves en general. Entonces la invitación es a que empecemos a potenciar en los territorios el avistamiento de aves, a capacitar a personas de nuestros territorios en el tema. Es muy importante el conocimiento. Ahora vamos a trabajar un poquito lo que es el astroturismo, como conocer los elementos principales de otro elemento del turismo científico, que en Colombia está poco trabajado. En este momento el astroturismo en Colombia solo se está dando en dos lugares, que es La Guajira y que es el desierto de la Tatacoa. En este momento el desierto de la Tatacoa ya está catalogado como un destino internacional para el astroturismo o el turismo astronómico. Actualmente el astroturismo es considerado como una actividad lúdico-científica que ha tenido gran crecimiento en los últimos años y ha permitido poner en valor una serie de recursos naturales, culturales, paisajes y elementos patrimoniales asociados a la astronomía. La astronomía es una ciencia muy bonita, que requiere unos elementos importantes para poderla desarrollar, que muchos lugares de Colombia los tienen, pero pocos los han potenciado hacia la astronomía. Principalmente se trabaja a niveles locales en diferentes parques como Bogotá y Medellín, que tienen observatorios astronómicos. Es como lo que se está trabajando pues así en el país. También en el desierto de la Tatacoa sí se recibe un turismo internacional fuerte, y La Guajira también está fortaleciéndose mucho en esto, aunque La Guajira todavía no se ha declarado como un destino para el astroturismo, pero tiene mucho potencial. También hay otros lugares costeros en Colombia. Necoclí, donde yo vivo, es un lugar con mucho potencial para turismo científico. Nosotros ya empezamos un piloto a trabajar este tipo de turismo y ha sido completamente exitoso, porque uno puede alternar las dos ciencias, como el avistamiento de aves en el día, y en la noche, si tengo las condiciones, puedo trabajar el astroturismo y se genera un complemento maravilloso para todos los turistas. El astroturismo realmente son viajes o excursiones que pueden involucrar visitas a observatorios astronómicos, como ya se los había dicho, a planetarios, a museos o a diferentes estructuras orientadas a la astronomía. Estas visitas pueden incluir el servicio de guianza o no. A diferencia del avistamiento de aves, sí es completamente necesario que en avistamiento de aves exista un guía con conocimiento de aves. En el astroturismo no es tan necesario, aunque le da un valor agregado cuando sí tengo un guía local que tiene conocimiento sobre astronomía, porque generalmente las personas que están buscando astroturismo son personas que tienen el conocimiento. El astroturismo se desarrolla principalmente en lugares sin contaminación lumínica. Es el requisito que se requiere. Esta contaminación lumínica se produce por las grandes luces de las ciudades y de las zonas habitadas. Por esta razón es considerada como un tipo de turismo sustentable con el medio ambiente, porque se desarrolla en lugares de poca contaminación, y eso le da un valor también muy importante, porque hoy en día se está moviendo mucho el turismo sostenible. Muchas personas, sobre todo el turista internacional, están buscando marcas de turismo sostenible, hoteles con turismo sostenible, guías que estén certificados. Están buscando como todos esos elementos que son muy importantes para el desarrollo de un turismo ético, que sea amigable con el medio ambiente. Este tipo de turismo también es considerado como un segmento del turismo sustentable, y su recurso básico son los cielos oscuros. Estos cielos no deben presentar daños de contaminación lumínica,
y los destinos turísticos con paisajes de cielos o noches oscuros y libres de contaminación por la luz artificial son especialmente apreciados como el recurso principal para el desarrollo de esta actividad turística. Es lo que se necesita. Básicamente se necesitan cielos oscuros, poca iluminación y poca contaminación lumínica. Las personas se reúnen normalmente en grupos. También en el astroturismo son grupos pequeños, no es un turismo masivo, son grupos pequeños que viajan con el fin de observar eventos astronómicos particulares, tales como los eclipses lunares, los eclipses solares, las lluvias de estrellas, el paso de cometas, entre otros fenómenos. Esta observación puede ser hecha con dispositivos ópticos como telescopios, binoculares, o también se pueden trabajar a ojo desnudo. Para este efecto se han implementado los observatorios fijos con fines turísticos, o también se generan excursiones especiales a espacios naturales abiertos donde se ocupan con telescopios móviles o con cámaras especiales para esto. Las personas que viajan lo hacen en forma deliberada con el fin de participar en actividades turísticas relacionadas con la astronomía. Son llamados astroturistas, incluyen a científicos, astrónomos profesionales y aficionados, y también hay un público general que le gusta únicamente ver las constelaciones, la Vía Láctea, entre otros fenómenos. También puede tratarse de turistas nacionales e internacionales que al menos se queden una noche en esos territorios. Pues es una generalidad del turismo, del astroturismo. Pues con eso quedan un poquito cubiertas los dos elementos que hoy les quería conversar sobre turismo científico. Más adelante podríamos ampliar a otro tipo de turismo científico, pues que en Colombia no lo hay, en Colombia estamos desarrollando, pues estos dos serían como los más importantes. También hay algunos pilotos en Colombia para el avistamiento de monos, por ejemplo. También hay algunos pilotos para el avistamiento de tortugas marinas. Acá en Necoclí tenemos un proyecto asociado a tortugas marinas. En Playona, que queda en Acandí, también hay un proyecto muy fuerte, y hay una zona protegida para hacer avistamiento de tortugas marinas. Y así como esos, hay pequeños proyectos en Colombia donde empiezan a potenciar mucho el turismo científico, que es una herramienta que yo digo que podría ser la salvadora de la economía turística en Colombia, si empezaran a darle una visión más nacional, si los territorios empezaran a proyectar y a fortalecer este tipo de turismo. Es como la herramienta que tenemos más a la mano para poder volver a despegar la economía del turismo en Colombia. Entonces, con esto termina la presentación. Aquí estamos dispuestos a ver qué preguntas tienen, qué inquietudes, y cómo pueden ustedes empezar a proyectarse con este tipo de turismo científico en sus territorios. Marcela, muchas gracias por la charla, bastante buena, nos interesó mucho, y son dos temas que venimos manejando desde la red de patrimonio ambiental: el tema del avistamiento de aves, el tema de la parte científica, porque aquí es un voluntariado que trabajamos con eso, con la formación de grupos de guías de patrimonio. Sobre el astroturismo, nos decías que lo ideal es tener un cielo despejado y un cielo donde no haya mucha contaminación de luces. Es decir, es propicio para trabajar en los municipios y en sus veredas. Claro que sí, es importante trabajarlo en las zonas rurales, sobre todo hay mucho potencial. En las zonas costeras de Colombia, de baja pues donde no hay mucha población, también tienen mucho potencial. Son como el elemento principal es eso, cielos oscuros, y lo podemos trabajar desde la ruralidad, en zonas que pues la lluvia tampoco, hay lugares de Colombia que están nublados todo el tiempo, entonces no nos sirve tampoco eso. Tienen que ser lugares que tengan cielos con poca iluminación o con poca contaminación lumínica, y que no estén que el clima nos ayude también para poder desarrollar este tipo de actividades. Sí, porque aquí la mayor parte del público es de municipios de Antioquia y de otros departamentos, y la mayoría son, yo creo que tienen el espacio propicio para que manejemos tanto la parte del avistamiento como la parte de astronomía. También algo para complementarles que es muy importante, en el aviturismo, por ejemplo, en Colombia se está generando una particularidad,
y es que se están creando unas opciones de lugares especiales para el avistamiento de aves. Y ya tenemos varios lugares, por ejemplo, en Manizales hay un lugar que yo se lo recomiendo muchísimo, sin publicidad política, pero muchos lugares que son reserva de la sociedad civil, por ejemplo, se están convirtiendo en unos focos, en unos puntos importantes para el avistamiento de aves y están generando una infraestructura específica en el avistamiento de aves. Y esto ha sido algo completamente ganador porque está permitiendo a que ese turista internacional llegue a lugares donde ya está toda una infraestructura para ellos, es decir, una estructura especializada para los avistadores de aves. El eje cafetero es el que se está fortaleciendo muchísimo en eso, como les decía, es sorprendente que ya vemos esculturas, ya vemos las aves de cada territorio completamente fortalecidas, no solo, como les decía, en infraestructura turística, sino que la educación ambiental también está tocando fuerte frente a eso. Ya en muchos colegios del eje cafetero se les enseña desde sus currículos cuáles son las principales aves del territorio, cuáles son sus características. Entonces es un enlace de una cantidad de herramientas que ayudan a fortalecer este tipo de propuestas y, como les decía, hay muchos proyectos en Colombia que están empezando a generarse desde las reservas de la sociedad civil, están generando una infraestructura en Manizales, y si quieren lo pueden buscar por Google. Hay una que es muy bonita, que yo creo que es la más grande en Colombia y la más fuerte, que se llama Tinamú Birding. Se las voy a escribir por acá en el chat para que entren a brujear este proyecto. Les cuento alguna particularidad de ese proyecto que a mí me pareció impactante. Resulta que ese proyecto, dos personas querían conservar un lote que compraron y empezaron a sembrar especies nativas hace más o menos 20 años. Sembraron muchas especies nativas y eso se convirtió en un bosque secundario de especies nativas muy bonita. Resulta que un amigo de ellos llegó, que es avistador de aves, que vive en Estados Unidos, llegó a conocer su parcelita, y cuando llegó allá a empezar a encontrar una cantidad de aves y le dijo, esto tiene muchísimo potencial de aves, hagamos un proyecto para que diagnostiquemos cuántas aves hay. Lo presentaron, yo no sé, no tengo mucha información a qué organización internacional, inmediatamente les dieron un patrocinio gigante y muchos turistas internacionales llegaban a visitar este lugar y les impactaba tanto que decía, vea, yo le apoyo con tanta plata, yo le invierto en su proyecto. Entonces, ese es uno de los elementos ganadores del turismo internacional, sobre todo ese avistador de aves que hay muchas personas que son jubiladas de empresas en Europa, en Estados Unidos, que siempre ahorraron toda su vida con la intención de algún momento aportarle a la naturaleza, al medio ambiente, hacer sus aportes como su ahorro ambiental. En Europa y Estados Unidos es una moda que en Colombia deberíamos volver la moda del ahorro ambiental, para cuando lleguemos a viejitos hacer una inversión con esos ahorros. Y muchas de esas inversiones de muchos lugares han llegado a Colombia, a lugares de avistamiento de aves, y eso está potenciando muchísimo el avistamiento de aves en Colombia, porque como el principal precepto es la conservación, la preservación de hábitats, de ecosistemas, eso es algo que le interesa mucho al conservacionista internacional que tiene presupuesto para apoyar. Maravilloso, maravilloso todo esto. Me preguntan por el interno, ¿cómo podemos ayudarle a que algunos municipios que quieren hacer avistamiento de aves en su municipio, cómo los podemos darle una asesoría? Bueno, lo más importante es que hagan primero el diagnóstico, y ahí sí tienen que contratar a un biólogo o a una persona experta en el tema que haga un diagnóstico de las aves que tienen. También pueden usar las herramientas como eBird, que es una plataforma donde tú puedes ver las especies que hay en el territorio y así más o menos proyectar cuál potencial tienes en tu territorio frente a aves. Ya después de tener todo ese diagnóstico, es importante empezar a buscar en la comunidad a quién le interesen las aves y capacitar a esas personas. Es muy importante tener guías con conocimiento de aves. No necesitan pues mandarlos a la universidad. Hoy en día cualquier apasionado con una buena guía de aves se puede convertir en un experto, es decir, es una ciencia que se puede aprender por medio de la práctica, y hoy en día hay muchos chicos que les interesa mucho este tipo de cosas. Yo pienso que
La conciencia ambiental de los jóvenes de hoy en día es muy diferente a la que teníamos nosotros. Ya hay jóvenes muy conscientes, hay jóvenes que les gusta mucho este tipo de actividades y no es difícil empezarlos a enlazar con el avistamiento de aves, con una buena guía de aves, con unos buenos binoculares, se puede empezar a proyectar todo eso. Hay lugares de Colombia, en el Huila tienen un proyecto muy lindo que se llama Pajareritos, donde están potenciando a los niños para que, es como una escuela de niños avistadores de aves, y hay niños que son como 30 niños que hacen parte de ese proyecto y es muy lindo. También hay un proyecto en Colombia que se llama Guardián de las Aves, donde hay como 30 chicos en diferentes lugares de Colombia que han presentado pues como un concurso y una cantidad de cosas y crean material para niños para que empecemos a enamorarlos de las aves. Aquí lo más importante también es el estímulo, empezar a trabajar con nuestros jóvenes, con nuestros chicos, a que se empiecen a entusiasmar con este cuento y poder empezar a trabajar desde ahora en los futuros guías de aves locales. Entonces es muy importante la educación ambiental en este componente. Maravilloso. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud para hacer? Bilingües por Colombia ha levantado la mano, bien pueda. Buenas noches, saludos desde Medellín. Mi nombre es Alberto Bedoya y quiero pues compartir una experiencia que hemos desarrollado en la agencia como operador receptivo. Es este turismo de naturaleza. Hemos creado una aplicación que da a conocer las rutas donde se puede hacer la observación de aves. Y precisamente, como dice la presentadora, para hacer posible la presentación de esa ruta en la aplicación, hacemos una validación que contempla tanto los aspectos turísticos como los aspectos de estudios biológicos. Y ya se da a conocer en la aplicación, presenta la información de la ruta, los datos de contacto, tanto para este caso de los locales, o si es un hotel que tiene esa posibilidad, una reserva, también tiene la información de la ruta, una descripción pues general, y las aves que posiblemente puede apreciar, contemplar los visitantes de la ruta. Entonces los quiero invitar a que la conozcan, nació en Medellín, pero nos estamos expandiendo al departamento de Antioquia y otras regiones de Colombia, donde hemos venido realizando validación de las rutas. Por ahí voy a responder una pregunta, algo que están comentando. Para poder trabajar como guía de avistamiento de aves, tienen que tener el título de la tecnología en guianza, y ya el SENA también tiene una especialización en aves, aunque muchos de los avistadores de aves de Colombia no han hecho la especialización, sino que es como autoconocimiento. Ellos mismos se han preparado para esto, pero sí es importante para el turismo internacional que sean guías con su título profesional, pues su título tecnológico en guianza, para poder desarrollar este tipo de actividades a nivel internacional. A nivel local no es tan necesario, pero a nivel internacional sí es una exigencia que tengan el título de guías. Ana Clarisa Ruiz Quintero, que es una guía de turismo de Envigado, nos dice: en el desierto de la Tatacoa se tienen 2 observatorios dedicados a observar la bóveda celeste. Allí se tiene una excelente experiencia con instrumentos para disfrutar una noche increíble. Vale la pena visitar este hermoso lugar. Ginari Hernández nos pregunta: quiero preguntar si conocen cuáles organizaciones pueden financiar estos proyectos. Pues este tipo de proyectos en Colombia, por ejemplo, el Ministerio del Medio Ambiente, y hay dos elementos, dos ramas por donde puedes solicitar. El Departamento de Medio Ambiente Nacional tiene diferentes convocatorias abiertas
para inversión en equipamiento en preservación de los recursos naturales. Entonces, para reforestación y también para equipamientos como kioscos, senderos, pueden tramitarlo por ahí. También se pueden tramitar por Cotelco. También ahí se pueden tramitar en diferentes ONGs internacionales y también se pueden presentar como proyectos productivos en Fondo Emprender. Depende mucho de lo que hay, porque como dentro del avistamiento de aves o el astroturismo hay una gama hay una gama entre la cadena de valor, entonces depende mucho de lo que tú quieras fortalecer o presentar para este tipo de cosas. A nivel municipal también pueden presentar proyectos, dependiendo pues de cada municipio, pero muchos están apoyando el avistamiento de aves. Las corporaciones autónomas también tienen abiertos canales de Capital Semilla para iniciar este tipo de procesos, y también con las corporaciones autónomas podemos apoyarnos con los profesionales para hacer los diagnósticos de los territorios en cuanto a aves, ya que muchas de estas corporaciones autónomas ya tienen algo de trabajo realizado en el diagnóstico de avifauna en muchos territorios. Ana Clarisa nos dice, astrónomos y astrólogos nos atienden en esa experiencia de observar en la noche las estrellas y constelaciones en nuestro desierto de la Tatacoa. Es importante diferenciar, la astrología no es una ciencia, sino que es como un hobby, yo lo llamaría así, que trata pues lo que tienen que ver con los signos zodiacales. La astronomía sí es una ciencia y son muy diferentes, es decir, no van en común y no tienen nada que ver la astronomía con la astrología. Perfecto. Gina Hernández nos dice, importante que la infraestructura que se instale en las áreas se diseñe para evitar impactos negativos. En el caso de los baños, se evite contaminar el agua. Para los que nos preguntaban por la charla, ¿se queda grabada? Sí, queda grabada. Y a partir de mañana se sube al canal de YouTube Red Patrimonio Ambiental de Antioquia. También compartí un enlace, que es un grupo de WhatsApp, donde compartimos información sobre patrimonio y turismo. Diana García nos pregunta cómo trabajar el aviturismo con personas en condición de discapacidad. Bueno, eso es una cosa, hay algo muy bonito en Colombia, está viviendo una persona que tiene discapacidad, pero que es un avistador de aves. Él tiene problemas con los oídos y él está haciendo una campaña muy interesante para fortalecer el aviturismo en Colombia, sobre todo para personas con discapacidad. Creo que es en el desierto de la Tatacoa. En el Museo del Desierto de la Tatacoa se están implementando una cantidad de elementos y herramientas para personas con discapacidad para que puedan aprender un poquito sobre las aves. No sé cuántos, algunos lugares o jardines botánicos en Colombia también lo están implementando, donde se puede desarrollar este tipo de actividades y puede ser un elemento, una herramienta que fortalezca en lugares especializados el avistamiento de aves para personas con discapacidad. Don Hernán Darío García González es un ingeniero ambiental y guía profesional especializado en guianza en observación de aves. Nos comparte su contacto para el que quiera hablar con él, ahí está en el chat. Y don Ricardo Puentes nos dice que es una especialización tecnológica que ofrece el SENA, el de avistamiento de aves, que dura solo 6 meses. Pero es importante aclarar que para ser guía de aves tiene que tener el título tecnológico que dura 2 años en el SENA, o hacer la validación de conocimientos especializados con el SENA para poder tienen que tener el RUT de guía profesional que dura 2 años. Ya la especialización que tiene el SENA en aves es una adicional para cualquier persona que pueda trabajar, que quiera trabajar en avistamiento de aves, pero es requisito tener el título de guía profesional. Nare García levantó la mano, bien pueda. Muy buenas noches, ¿cómo están? Un cordial saludo.
Estoy aquí desde la ciudad de Bogotá y pues agradecerles a todos por la charla, muy interesante y también muy importante esto en el contexto de nuestro país, de nuestra sociedad, en la situación que tenemos y realmente aprender de cómo hemos tratado los recursos naturales. Entonces también invitar a que sigamos ahondando en estas temáticas y capacitándonos y saber del manejo sostenible de los recursos naturales, porque a pesar de que sabemos que está dentro del rango del ecoturismo, puede, si no se maneja de una forma adecuada, generar un impacto en las aves que tanto queremos y que tanto nos interesan. Entonces, sí, realmente por eso también invitar a los muchachos que están haciendo guianza empírica en los territorios, que están haciendo su ejercicio turístico ahí, a seguirse capacitando, a terminar su colegio, incluso los invito al SENA, que es una institución aquí en Colombia que es de educación gratuita, para que forme a nivel tecnológico e inclusive de especialización tecnológica para guianza en observación de aves, ya que en nuestro país hay unos científicos muy importantes con una larga trayectoria y que son los gestores del conocimiento actual que tenemos sobre las aves. Entonces, es un material muy importante y la bibliografía, ¿no? que hemos logrado también, como las guías de aves y el libro rojo de las aves, entre otros. Entonces, pues muy agradecido y bueno, ahí les dejo mi contacto para servirles. Con mucho gusto y buena noche. Muchas gracias. Muy importante este componente porque yo pienso que el turismo, por eso es que el turismo científico tiene un componente importante y es la ética dentro del desarrollo de las actividades. Y la ética no solo con el turista, sino con el medio ambiente. Es importantísimo que ese turismo devastador, que arrasa, que destruye, empecemos a eliminarlo en Colombia de nuestras propuestas. Necesitamos empezar a transformar ese turismo por un turismo más inteligente, como el que se desarrolla bajo este tipo de elementos de turismo científico, además porque ya se han demostrado en muchos proyectos en Colombia que este tipo de turismo genera mayor inversión internacional en la protección, en la conservación, en el cuidado de muchos lugares que sabemos que nuestro gobierno no tiene intenciones de pronto en proteger, que las corporaciones autónomas no tienen un alcance suficiente para cuidar muchos ecosistemas que son claves en los territorios. Entonces este tipo de turismo puede convertirse en una herramienta no solo de generar economía, sino de generar protección para los ecosistemas. Como decía alguien que habló ahorita, es muy importante capacitar a las personas en la ruralidad, en nuestros territorios, siempre, sobre todo en la ética, en los elementos asociados a la protección de las aves. Lastimosamente se está desarrollando en algunos lugares de Colombia un aviturismo dañino, porque no tienen unos elementos de conocimiento importantes, sobre todo por el desespero de encontrar el ave y mostrarle el ave a alguien. A veces se están cometiendo errores en el manejo de estas especies. Eso es algo que no podemos tolerar y no podemos permitir. Y los que realmente estamos conectados con el avistamiento de aves desde la conservación, tenemos que estar siempre a la defensiva y defendiendo y enseñando la ética en todo este tipo de turismo que es tan importante. Milena Molina Jaramillo, de Ciudad Bolívar, nos dice: coordino la mesa ambiental de mi municipio, Ciudad Bolívar, y he querido aprender sobre avistamiento de aves, aunque tengo un libro sobre avistamiento y de ahí he aprendido un poco, y con esto trato de enseñarles a los niños de mi municipio. Bueno, también me faltan binoculares, pero no ha sido impedimento para aprender y conocer. Milena es una gran líder de Ciudad Bolívar, es una guardabosque del municipio, muy activa y nos acompaña permanentemente en estas charlas. Ana Clarisa nos dice: excelente capacitación. Doña Gabriela nos dice, Gabriela Giseli Lina, ¿podría compartirnos alguna experiencia de trabajo en avistamiento de aves con personas con discapacidad? En el SENA se puede aprender a distancia. Hablo desde Bolivia.
Luis Castañeda nos dice, soy guía con tarjeta profesional bilingüe avistador de aves por si se les ofrece. Hinari Hernández nos dice, esta mañana están abiertas las inscripciones en el SENA para guianza turística. Hinari Hernández también nos dice, tengo una pregunta. ¿Cómo los proyectos de este tipo soportaron los impactos de la pandemia? Gracias. Porque este tipo de turismo no es un turismo que se dé de forma masiva, sino que son pocas personas. Entonces, está dentro de los protocolos permitidos para desarrollar turismo, que no es un turismo de mucho volumen, sino que son pocas personas dentro del avistamiento. Entonces, por eso es una de las actividades que se ha podido desarrollar sin problemas. O sea, que podemos decir que tanto el avistamiento de aves como el astroturismo es lo que más se puede trabajar en esta época que estamos viviendo. Sí, porque no genera volúmenes, sino que son pocos grupos de pequeñas personas. Luis Ramiro Martínez, guía también de turismo, nos dice, gracias por la charla, muy buena e interesante. Ana Clarisa nos dice, capacitar a todos en la cadena de turismo para la preservación y conservación de las aves. Hinari Hernández nos pregunta que si hay alguna guía para que recomiende para la gestión de un proyecto así. Bueno, para la gestión de proyectos no tengo información si ya existe bibliografía sobre el tema, pero puedes usar para el reconocimiento de aves, guías de aves como la de Fernando Ayerbe, que la consigues yo creo que en todas las papelerías, las bibliotecas y papelerías de Colombia. También tenemos guías muy buenas como la de Macmullan, que es una guía de aves que ya saca una versión en español, donde te da información no sobre el ave, del ecosistema, te muestra las imágenes. Yo creo que en guías en Colombia en este momento tenemos una gama muy interesante. También tenemos la guía de aves de Hilti, que es una guía, yo creo que las más completas que hay. Últimamente sacó una mucho más completa. Entonces, yo creo que en bibliografía de aves en Colombia tenemos mucho material. También puedes usar, si no tienes de pronto como el recurso para comprarlas, puedes usar la plataforma de EBIR, que es una plataforma que te permite ver qué aves hay en los territorios y te permite ver diagnósticos y puedes ver en los mapas las especies que tienes. Entonces también es una herramienta que se puede utilizar para empezar a conocer los territorios. Entonces, lo importante es empezarse a interesar, empezar a describir como todos los elementos que podemos de las aves que encontramos alrededor, y así poco a poco se puede ir aprendiendo. Merlin también es otra plataforma que nos puede ayudar a aprender mucho sobre esto. Entonces es apoyarnos también mucho en las redes sociales, hay mucha información ya en YouTube sobre el avistamiento de aves. Entonces yo pienso que lo que nos falta es ganas y empezar a entusiasmar a todos los jóvenes y a todas las personas que se empiecen a meter en este mundo, porque a nivel solo personal yo pienso que es enriquecedor para uno ser avistador de aves. Es decir, yo siento que esta actividad le cambia a uno elementos de la sensibilidad, de la conexión con sus ecosistemas, de la conexión con otras personas y con estos elementos tan importantes que son las aves. Cualquier persona que empiece a comprender las aves, a conocerlas, se enamora de ellas y se vuelven un aliado más para la conservación, porque quién más no quiere uno seguir viendo la belleza de aves que tenemos si no conservamos los ecosistemas. Entonces es una estrategia que puede ser muy bonita a nivel personal. No necesariamente tenemos que volvernos todos guías de aves, pero sí que lindo que todas las personas empezaran a generar esa sensibilidad con las aves que nos rodean, empecemos a mirarlas, empecemos a detallarlas. La belleza de las aves es increíble, sus colores, sus cantos, su comportamiento. Realmente las aves son algo mágico y tenemos que empezar a conectarnos con algo que nos ayude a salir de todo esto que estamos viviendo en el mundo, en Colombia. Necesitamos una salida y el avistamiento de aves puede ser una estrategia una estrategia de positivismo para empezar a pensar diferente y a salir de todo lo que hemos vivido que ha sido tan difícil. Adriana Angélica Higuera
Nos dice, muy importante lo que dijo Marcela, es vital el cuidado de todas las especies de aves. Esto desde Chía, Cundinamarca. Gracias. Ana Clarisa nos dice, los jueves tenemos un curso de aviturismo de aves en el Parque La Liodora de Envigado, para quienes deseen practicar avistando en este lugar. Sandra Molina, del municipio de Caicedo. Buenas noches, qué capacitación tan excelente. Me gustaría saber si Marcela nos podría regalar el contacto para estar en contacto con ella. Sí, ya se los compartí por ahí, por el chat. Y si se puede, una charla presencial del municipio. Ya claro habla que con sí. ella. Caicedo es un municipio maravilloso en el occidente antioqueño con límites con el municipio de Urrao en el suroeste. Mauricio Chacón Pachón nos dice, con Jason Tolosa, biólogo, realizamos actividades de bioastroturismo en el municipio de Santa Isabel, Tolima. Les agradecemos por el espacio y la información y el tiempo compartido. Nare García nos dice, está la guía de buenas prácticas del aviturismo del ministerio. Julia Martínez. Marcela, muchas gracias por compartir tu conocimiento. Qué rico incentivar más esta propuesta. Me parece súper para los extranjeros apasionados de las aves. Daría otro panorama a Colombia. Claudia León nos dice, las guías de aves se consiguen en las sociedades ornitológicas. Eric Vladimir Ramírez González nos dice, reciban un cordial saludo caribeño desde la Sierra Nevada de Santa Marta, tecnólogo en guianza turística del SENA Santa Marta, guía bilingüe de birdwatching y fotógrafo de naturaleza. Claudia León Merlín es otra plataforma para aprender. Don Hernán nos dice, todo el ecoturismo está basado en la cultura de un ecodesarrollo, con parámetros claros de protección del medio ambiente. En un país en guerra como cultura, cambiar a la cultura del respeto del medio es muy complicado, pero desde la conservación de medios, primero el dignificar a los campesinos, productores y líderes, sobre la importancia económica de la apreciación de los recursos naturales, aves, mamíferos, roedores, felinos, batracios. Desde Santa Marta, un abrazo. Diana García nos pregunta, si no tienen binoculares, ¿cómo se puede hacer el avistamiento? No es necesario los binoculares, tú puedes a simple vista empezar a detallar, a admirar los colores y, como les decía, los comportamientos, y no es tan necesario. Puedes empezar desde la observación. Diego Díaz, ¿cuál es el WhatsApp de Patrimonio, Turismo y Ciencia? Mi WhatsApp es el 312-272-6605. Marcela Aristizábal nos comparte su contacto, 319-531-5077. Juliet Martínez, levanta la mano. Sí, Gustavo, muy buenas noches. Marcela, felicitarte porque qué charla tan encantadora. De hecho, no sé, se me ha ocurrido aquí que qué rico trabajar en un proyecto en donde se pudiera hacer como un museo con unas fotos divinas de la diferente, o sea, como de los diferentes aves, y explicar cada una, y que allí fuera la gente pues como a enriquecerse un poco, a aprender, porque no todos van a tener la posibilidad de irse pues como al campo. Ahorita que la persona que hablaba acerca de las personas que tienen discapacidad y también otras personas por otras razones, qué rico que incentivar eso para que hubiera un museo que también pudiera ver la gente por medio de fotografías bien bonitas, bien hermosas, o sea, como la historia de las aves. Maravilloso sería algo así. Muchas gracias por tu charla. Gracias a ustedes por estar atentos. Gracias, Juliet. Don Hernán Fernández nos dice, muchas gracias por la charla tan interesante.
En la urbanización Lady D en Ibagué, hemos hecho un proceso de restauración de nuestra zona verde en pro de tener más aves en nuestra ronda hídrica del río Alvarado. Ya tenemos 90 especies de aves registradas. Qué buen trabajo, felicitaciones. Doña Adriana levantó la mano. Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Me parece tan interesante esta reunión, tan importante y en medio de todo lo que estamos viviendo, pues poder tener otro tipo de visión sobre nuestras aves, sobre nuestro turismo, nuestro aviturismo, que es tan importante. Yo tuve la oportunidad de estar en un sitio muy especial, una finca que queda en Cali, exactamente en el 18, donde existen 23 especies de aves de colibríes y 256 especies de aves, de todo tipo de aves. Entonces, es importantísimo tener en cuenta esta capacitación y que abramos un poquito más los ojos en cuanto a la parte de turismo científico, investigativo y el aviturismo. Yo tengo un video sobre una especie de colibríes que hice, más que todos los que se ven en Colombia y en Sudamérica, parte de Centroamérica y Sudamérica. No sé si les parece bien que te lo comparta a Marcela y tú lo puedas mostrar, no sé, tú me dices. Claro que sí, claro que sí. Entonces ya te lo comparto y para que lo podamos ver, ¿vale? Permítame en un momento, cuando ya esté lista, les aviso, ¿vale? Algo también importante para que podamos desarrollar es que uno de los componentes del turismo, como les decía, yo ya trabajé en un piloto que fue el campamento tortuguero, también puede ser un elemento que puede dar pie a que ustedes en sus territorios empiecen a desarrollar proyectos de turismo científico. Los campamentos científicos son las herramientas que son maravillosas y podemos hacer alianzas con las universidades. Además, porque eso nos permite a muchos jóvenes de Colombia empezar a conocer los territorios y ellos se pueden convertir en elementos que van a difundir la información y que van a tener que querer volver a los territorios. Entonces, también piensan en sus territorios cómo pueden empezar a desarrollar campamentos científicos, qué acciones ambientales necesitan y conviertan esa necesidad ambiental en un campamento científico, que es una herramienta que es muy fácil, que las alcaldías y las secretarías de medio ambiente de los municipios tienen presupuesto para apoyar este tipo de elementos y puede ser un paso para empezar a desarrollar el turismo científico en los territorios. Entonces, también piensen en esos campamentos científicos que son herramientas muy importantes y de mucho valor para la conservación y para el conocimiento como tal. Ana Clarisa nos dice, tenemos un grupo de aviturismo en Colombia que une a los apasionados por las aves. Allí se comparten las aves y las capacitaciones. Don Diego me pide el teléfono que no le alcanzó a copiar, ya se lo coloqué otra vez en el chat. Natalia Pardo nos dice, hola, buenas noches, ¿me pueden regalar los nombres de las asociaciones de astronomía? Yo en el chat compartí un Facebook que es un Facebook en Colombia que puedes encontrar mucha información sobre lo que se está haciendo en Colombia en astroturismo. Entonces, para que por ahí puedes ubicar todo lo que necesites sobre astroturismo en Colombia, diferentes destinos, diferentes entidades que están trabajando para que lo puedas conocer un poquito más de lo que está pasando en el país. Aquí vuelvo y se los comparto por si quedó muy arriba y no lo encuentras. Don Luis Fajardo nos dice, muchas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. Ana Clarisa nos dice, Sendero Paramuno es otro grupo apasionado por las aves. Doña Claudia León nos dice, muchas gracias por esta charla tan interesante. Los esperamos en el Cerro de la Aurora, en Lebrija, Santander. Contamos con un inventario de 249 especies muy interesantes. Nos comparte su contacto, 317-401-9931. Y un link.
Ana Clarisa nos dice, en cada municipio debemos hacer el inventario de aves o actualizarlo. Eso es fundamental. La Asociación Unión Verde desde la Unión Antioquia nos dice, desde la Unión Antioquia, Oficina Local de Turismo, les presentamos un territorio virgen en este tema, para todos los que quieran venir a explorar y así generar buenas alianzas. Marcela, quedo pendiente para que nos visites y preparar un taller experimental, muy especial la charla. Don Marco Tulio es un gran líder de ese municipio, es un líder maravilloso de allá. Tienen la Corporación Unión Verde que se encarga del turismo y la parte de avistamiento de aves y de naturaleza en la Unión. Marcela ya nos comparte otra vez el grupo de Facebook. Bilingües por Colombia nos dice, buenas noches, gracias por la invitación. Les comparto la aplicación que tenemos en Medellín que viene registrando en las rutas urbanas y veredales de Medellín. Además, donde convoca las salidas de avistamiento de aves y desde Medellín. Los invitamos a descargar en Play Store la aplicación. Muy bien. Don Jason Tolosa nos comparte una página de avistamiento de aves. Y en general veo que la gente quedó encantada con la charla. Marcela, una gran expositora. Nos gustó mucho y esperemos tenerla aquí muchas veces porque ese es un tema que hay que profundizar bastante. Tanto en la parte de avistamiento como la parte de astroturismo, como la parte de las tortugas, que cuando hicimos la charla de Necoclí me sorprendió bastante lo que hablaban de las tortugas. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna otra inquietud? Ana Clarisa, por ejemplo, ¿nos quiere decir algo? Buenas noches para todos, soy Ana Clarisa Ruiz Quintero. Muchachos, se lucieron Gustavo con esta charla, Marcela, espectacular, qué motivadora. El grupo de todas las personas que están aquí, que ahorita habían 55, 57 personas, me encantó porque vi gente de todas partes de Colombia, compañeros de todos los grupos a los que yo pertenezco. Es increíble. Miren, muchachos, en esta pandemia nosotros vimos que hacia el lado del balcón, hacia el lado de la ventana, con organizaciones como la AO, como la SAO, para uno mirar diferente a las aves, para activar el sonido, los oídos. Entonces, cuando ustedes hablaban ahorita de las personas que tienen limitaciones para estar en estos proyectos, nosotros lo que hacemos sencillamente es cierren los ojos, así tenga usted los ojos, cierre sus ojos y empiece a escuchar los sonidos. Escucha el viento, siente los olores, escucha los pájaros y empieza a separar sonidos, cosas que uno, como hay tanto ruido en la ciudad, no lo puede hacer. Cuando usted va al desierto de la Tatacoa, usted encuentra ya el aire limpio, en la noche usted ve el cielo, la bóveda celeste, completamente limpia, que no necesita ni siquiera instrumentos para verlo. Lo que pasa es que nosotros queremos ver más allá y por eso están allá los astrólogos. O sea, hay que diferenciar lo que decía ahorita Marcela, un astrónomo y un astrólogo son diferentes. Y son dos cosas totalmente diferentes porque es que uno estudia las estrellas y todo, y el otro es como los que hacen los horóscopos, los que están por ese lado. Pero independiente de eso, ellos dos trabajan allá en los dos lugares que atienden al público y nos hacen una experiencia memorable porque te hacen tirar al piso, cerrar los ojos, hacen la relajación, abrir los ojos y mirar la bóveda celeste, luego pasar y mirar en los aparatos para que la gente mire diferente cómo es, nos permiten tomar fotos, o sea, vivir esa experiencia linda. Pero la otra experiencia de la pandemia, de estar en la casa y salir al balcón, y desde el balcón mirar el pajarito que para nosotros era paisaje, y que ahora, por ejemplo, el caso mío, yo tengo acá una palma, le digo la palma flauta. Los de la Asociación Bogotana de Ornitología, José Joaquín y todos ellos se pusieron es que el hotel de los pájaros, porque empezamos en pandemia con 6 pájaros nomás anidando, ya tenemos 12, es una cantidad increíble, pero ahora vemos es cantidades de pájaros de todas clases que nosotros no habíamos visto porque para nosotros era paisaje. Entonces ahí está el gallinazo que nosotros despreciamos porque lo vemos cuando pasa la basura, ahí está, y para mí es un honor mirar el gallinazo extendiendo las alas sobre la casa del frente, o mirar el bicho fue, todos los nombres de las aves, uno se aprende los nombres vulgares, todos, aprendámonos eso, pero qué tan rico ir aprendiendo al menos cada semana el nombre de un ave
con el nombre científico, el nombre vulgar o el nombre en inglés, no importa, una sola, así sea en mamotas, cualquier pájaro que tengamos a la mano, porque es que eso tiene que ser así, es como que vaya metiéndose en el ADN de cada uno, que sea un placer estar. Yo soy apasionada, lo sabes, y tengo conocimiento que en el SENA dictaron un curso para periodistas y fotógrafos que duró 40 horas. Es más, uno de los compañeros de nosotros lo hizo. Pues el cuento es, ellos es porque son gomosos y porque tienen ese talento para comunicar, pero si nosotros somos guías de turismo, somos certificados, tenemos tarjeta profesional, tenemos registro nacional de turismo, pues juntémonos un grupito y hagamos la solicitud al SENA y ellos nos hacen el curso. Pero aquí hay cantidades de oportunidades para aprender diario. Mire lo que dice Marcela, no es sino tener ganas y tiempo, porque no tenéis que salir de la casa con un computador, con un celular, te puedes entrar en un momentico. Me encantó que esta señora extranjera también estuviera en el grupo. No sé si se dio cuenta por lo que nosotros lo hicimos público en todas las redes sociales, pero el cuento es, muchas más personas estamos en este campo. Y la conclusión es que debemos, en la medida de lo posible, claro, todos en la cadena de turismo ganar, pero cuando decimos ganar es ganar en capacitación, ganar en cuidado. Mire lo que decía ahorita el compañero de Bilingüismo por Colombia, es que es aprender, ellos ya tienen los productos listos, no es inventar cosas nuevas, es lo mismo, es adecuarlo, pero las aves de cada lugar son de cada lugar, hagan inventario de cada municipio, apropiense del territorio, pero los niños que no han perdido la capacidad de asombro son los indicados para empezar ese proyecto. Tengo conocimiento que hubo un concurso donde varios niños y dos de acá de Colombia, de acá de Antioquia, ganaron en un concurso que hizo una niña en el sur, y yo creo que fue Asherita Viajera. Eso es una mujer que yo la admiro. Somos muy poquitas las mujeres avistadoras de aves, claro. Somos contadas con los dedos, pero esta señora, me quita el sombrero porque además de que es motivadora, le cuenta a usted cómo se llama el pájaro y al pájaro le dice bicho. A mí me gusta que le digan bicho a los pájaros, me gusta que le digan el pájaro, el nombre. Pero ella le dice así, es como para que se gane la atención de la gente. Dice un bicho, porque un bicho puede ser una serpiente, puede ser un insecto, no. La idea es que la gente se vaya al fondo. Asherita Viajera tiene 5 minutos que hace en YouTube, donde nos cuenta algo sobre el pájaro tal o sobre la persona tal, donde ella esté visitando y hacer un en vivo. Así podemos hacer nosotros también. Cuando tengamos esa posibilidad de ver los pájaros, compártanlos con alguien. Cuéntenles, vea, yo me vi un gavilán caminero, lo vi en tal parte, y cuente la experiencia. Porque ese tipo de cosas nos sirven para crecer. Y si usted ve que el gavilán se está comiendo, porque ellos cazan en vuelo, al ave, pues no le dé tanto pesar, piense que esa es la cadena alimenticia, que es la ley de la vida. Por ejemplo, en mi barrio, yo vivo en el Trianón, ese gavilancito se nos ha acabado con casi todas las tórtolas, pero es que para nosotros era una plaga, de verdad. Pero ahora está detrás de mis pájaros carpinteros, que ahora sí me duelen. Entonces, mire que muchas veces es que le toquen a uno la puerta de uno para eso. Tenemos en el Parque Lineal Ambiental Aliadora el curso de avistamiento de aves, que es virtual, pero ahorita que ya abrieron todas las puertas se puede ir a hacer presencia. Entonces, vayan a los parques, vayan en Medellín al Parque La Presidenta, que es espectacular, vayan a los 5 corregimientos, en el macizo colombiano hay unos lugares espectaculares. Mejor dicho, Colombia es como un lugar tan lindo y tan lleno de cosas que uno no sabe qué tiene hasta que otro lo mira. Ahorita cuando empezamos yo estaba diciendo que mucha gente estaba mirando el avistamiento de aves como, ve, estos que van por ahí, pero apenas ven un extranjero que está viniendo y que además ese extranjero es el que está poniendo el producto, nos da envidia y decimos, usted ve porque lo está haciendo él, porque no nosotros. Es porque nosotros no vemos la oportunidad de negocio. Entonces, si vemos la oportunidad de negocio es que todos en la cadena de turismo ganen. Entonces, capacitemos a la señora que hace los souvenirs, a los estudiantes, a los transportistas, a los guías, siempre hay que actualizarlos, porque aunque el guía sepa, olvídate que es como un médico, tiene que estar actualizándose diario. También en cuanto a las personas que son con limitaciones auditivas, nosotros en Santa Elena hicimos una experiencia muy linda con un colegio y nos fue muy bien, porque ellos ven es con las manos, ellos ven es con los oídos, o sea,
se activan otros sentidos. Bueno, les agradezco y de verdad, felicitaciones a todos y gracias. Muchas gracias. Bilingües por Colombia levantado la mano. Ya se nos está acabando el tiempo para que seamos por favor un poco breves. Ya tengo listo sí, el señor. video. Pues quería hacerles como una última invitación a que pues, las regiones donde quieran que nosotros les compartamos las experiencias de cómo crear una ruta y cómo llevarla hacia el aviturismo. Pueden contactarnos por Instagram o por Facebook, que con mucho gusto pues estaremos listos para apoyarlos, y si tienen grupos, como dice Ana Clarisa, de niños que estén motivados desde las escuelas, también podemos apoyarlos de alguna manera. Les doy también otro elemento. Una forma en que podemos comenzar es empezar a participar en los congresos de aves que hay en Colombia. Colombia en eso también está fuerte. Hay más o menos unos 6 congresos que se desarrollan en todo el año en diferentes lugares de Colombia. Y esos son elementos que nos pueden ayudar a nosotros a motivarnos porque encontramos capacitación, encontramos avistamiento, rutas de avistamiento en esos congresos. Entonces, también eso pueden ser un elemento, una herramienta que nos ayuda a estarnos motivando. Yo por medio de los grupos en que están, les voy a ir compartiendo siempre los congresos que van a estar abiertos para que ustedes se inscriban y empecemos a participar de esa manera, que también es una forma de comenzar, empezar a empaparnos. Allá recibimos capacitación, allá hay muchas charlas, hay mucha información que nos puede ayudar a nosotros a construir unas propuestas interesantes para nuestros municipios, conociendo otros proyectos que se están desarrollando. Entonces, esa también es una invitación. Ya para terminar, el compañero Luis Fajardo. Don Luis. Bueno, don Faber Quintero se encuentra en el chat. Bueno, Marcela, muy agradecidos con la charla de hoy. Fue una charla sumamente enriquecedora. Esperamos poder tener nuevamente por acá para otras, porque realmente la audiencia quedó antojado de tu conocimiento, de todo lo que has hablado hoy. Bueno, no, encantada de participar. Perdón, ¿puedo mostrar el video o ya no alcanzamos? Es pequeñito. Ay, sí, qué rico. Sí, claro. Sí, un minuto, claro, sí, qué bueno, un momentico. Bien, pues, doña Adriana. Comparta pantalla, por favor. Gracias, ya. Pequeño. Como no tiene sonido, pueden ir leyendo los nombres en voz alta a alguien de ahí. Por favor, lo pueden maximizar. Desde el celular lo puedes ampliar con el dedo y puedes leerlo completamente. ¿Listo? Ok, muchas gracias. Sí, con el dedito uno le da la pantallita, lo abre y ahí puede leer. No, si no, no puedo porque estoy desde el computador. Ay, sí. Entonces le leemos colibrí, colirrayado. Colibrí, ventri, zafiro. Colibrí, corbata roja. Ay, divino. Colibrí, Los colibríes hermosos. colibrí, cora. Qué lindo. Ay, pingarita. Yo tuve la oportunidad de tener un colibrí en mis manos.
Ay, colibrí don Cresta. Siembren flores, porque ellos son polinizadores. Yo tengo acá unos especies de maracas y tengo colibríes ahí. Tengo 17 colibríes que vienen casi siempre. Qué Y hay, hermoso. mira, también hay meliponias, abejitas. Colibrí pechirrojo. ¡Ay, divino! Hermoso. Colibrí inca acolorado. Yo creo que así porque yo cogí en mis manos vivito y luego lo largué. Colibrí cayope. El sunsucito. Ay, es de México, qué bonito. El colibrí emperador, qué elegancia. Colibrí Elliot. Wow. Muchas gracias por las imágenes de los colibríes. Divino, divino. Este trabajo lo hice y me parece tan importante cuando lo comencé a buscar los nombres tradicionales y los nombres científicos. Es espectacular todo esto en los sitios donde están habitando, más que todo. Y me di cuenta que en los sitios donde ellos más habitan es en Sudamérica y parte de Centroamérica y una partecita pequeñita de Estados Unidos, pero la mayoría son en Sudamérica. Muchas gracias por permitirme colaborar un poquito en este importante evento. Bueno. Doña Elena, muchas gracias. Y ya la última intervención, la de don Luis Fajardo. Sí, muchas gracias. Estuvo apagado mi micrófono, no me di cuenta. No, pero sobre el libro que les he mencionado, ahí hay algo sobre astronomía, ¿no? Y tiene que ver pues con todo, ¿no? Todo el continente prácticamente. Y eso espero que les sirva como una base por lo menos para futuras investigaciones, ¿no? Y que se una pues a todas estas actividades que tienen en mente, ¿no? Porque en la práctica el turismo abarca pues cuántas cosas, ¿no? Y a veces hay que seleccionar, hay que decidir a cuál de ellas dirigirse o a cuáles, ¿no? Se prestan para poder hacerlas, ¿no? En una misma salida. Entonces esa sería la recomendación que podría dar, pero aparte muchísimas gracias por esos conocimientos que tienen ustedes. Yo todavía soy alumno, por decir, porque estoy aprendiendo estas cosas, ya que en la situación en que estamos hay que ver qué otras formas de poder ejercer la profesión, ¿no? Nos permite, digamos, el lugar donde estamos, ¿no? O estemos donde estemos. Entonces estas capacitaciones pues son muy favorables para todos nosotros. Y les digo también algo, miren, aunque no fue mi profesor, alguien que en Perú comenzó a enseñar turismo, él nos decía que el turismo era la profesión más completa, la carrera más completa del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros brindamos nuestros servicios a los visitantes que son de todas las profesiones del mundo, ¿verdad? Incluidos niños, jóvenes, etcétera, ¿verdad? Porque hay una universidad donde nunca se deja de aprender, que es la universidad de la vida. Ahí no hay profesores, ¿no? Entonces, si nos preparamos a conciencia, si hacemos todo lo que está a nuestro alcance, pues no habrá barreras. Habrá siempre el ánimo de seguir aprendiendo, de seguir superándose, ¿no? Y compartiendo las experiencias que se nos presenten o que podamos vivir, ¿no? Eso es todo. Y muchas gracias. Felicitaciones a quienes hacen estos cursos, a quienes se preparan y todo lo demás. Yo, como repito, yo y como colita de atrás, aprendiendo cada vez más y más. Muy agradecido. Buenas noches. La ciudad se llama Lincoln, donde vivo en Estados Unidos. Lincoln, estado de Nebraska, Estados Unidos. Bueno, Luis, muchas gracias por la intervención. Un agradecimiento muy especial a doña Marcela Aristizábal por la charla tan buena que nos dio hoy. A todos los compañeros que hicieron posible esta charla, Julia Martínez, Ana Clarisa Ruiz. Y los invitamos dentro de 8 días a la charla sobre el municipio de San Vicente en el oriente antioqueño. La charla se llama San Vicente de Ferrer, Pueblo Blanco de Antioquia. Esta charla la hacemos cada 8 días a las 7 de la noche, la hacemos siempre con el mismo link y cordialmente todos invitados. Muchas gracias. Muchas gracias, don Gustavo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias desde la unión, gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas Gracias, noches. buenas noches. Muchas gracias desde Santa Muchas Marta. Muchas gracias, una feliz noche, excelente capacitación. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, Gracias, buenas noches. queda grabada y la pueden ver a partir de Muchas mañana gracias, felicitación a la señora Marcela. de la red de patrimonio ambiental. Bueno, muchas gracias a todos. No olviden mirar el cielo para ver aves y para ver estrellas. Y bienvenidos siempre también a Necoclí. Un gran abrazo para todos. Muchas gracias. Uy, en Ecoclí tengo grandes experiencias. Buenas noches. Alberto, gracias. Todos, gracias. Juliet, Marcela, Tengo que ir a todos. Ecoclí a pajarear. Ay, sí, qué rico. Bienvenidos por acá. Gracias por Muchas allá. gracias. Recuerden que en el chat les coloqué el enlace para los que quieran unir al grupo de WhatsApp, que les llega toda la información. Gracias. Gustavo, feliz noche. Feliz noche también para ustedes. Muchas gracias. Gracias.